En mi experiencia con temas de seguridad y salud en el trabajo, temas de prevención, también he notado algunas debilidades, algunas confusiones, por ahí algunos errores en algunas gestiones de lo que es la investigación de incidentes y accidentes. Los que estamos involucrados en el tema de prevención, de seguridad y salud en el trabajo, sabemos que este tema de la investigación es un tema muy importante para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Más allá de ser un tema legal, que ahora lo vamos también a comentar, a revisar un poco qué dice la normativa con respecto a este punto. Sabemos que es un tema muy importante que nos genera un foco, una fuente de mejora continua. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos primero a un poquito a indicar o a poder comentar rápidamente sobre nosotros, sobre ISOMASTER. Nosotros somos una empresa consultora, nos dedicamos justamente a la asesoría de sistemas de gestión, auditorías, formación en varias normas ISO, como se puede ver en pantalla, principalmente las normas de 9001, 14001, 45001, 27001, que si no los conocen es sobre la información, 37001, que antisoborno y respuesta social. Y también normas legales, laborales, SOMA en este caso, tiene también mucho que ver con el tema laboral, como por ejemplo el tema de hostigamiento sexual, igualdad de género y otras normas laborales al respecto. Y también ahora, en este año, estamos agregando el tema de inteligencia artificial, usando ya la inteligencia artificial para hacer ISO SmartBots, hacer un chatbot especializado en lo que es sistema de gestión, es decir, con la documentación o con los procedimientos específicos de la empresa, para que sea como un banco de preguntas y respuestas con su propia documentación. Así también automatizaciones para poder optimizar tareas operativas, ya sea de correos, otro tipo de información, y evidentemente formaciones al respecto. Muy bien, vamos entonces con ello empezar. Primero, partiendo de una pequeña reflexión. La reflexión es que la investigación, ya sea de incidentes o accidentes, como vayamos a comentarlo, ¿no? Después vamos a conversar un poquito sobre ese tema. No se debe centrar y se caen culpables, ese es en verdad el foco. Muchas veces, evidentemente, cuando hay un error, cuando pasa un evento, ocurre algo en una organización, en una empresa, siempre de repente hay la costumbre o de repente la facilidad, ¿no? De buscar culpables. Y en realidad no ese es el foco, ¿no? O el tema de la investigación. Si es que vamos por el camino de buscar culpables, vamos a tener por ahí algunas complicaciones, vamos a desvirtuar este, esta herramienta de la investigación, esta herramienta del sistema de gestión que es la investigación. Entonces la primera reflexión que sería en este masterclass es justamente evitar o orientarse a buscar culpables cuando ocurre un evento, ya sea un incidente o un accidente. Bien, dicho eso, entonces pasamos un poco ya al desarrollo del tema. En cuanto a la investigación de incidentes, accidentes, ¿qué dice la ley de seguridad en un trabajo, no? La que sabemos, la ley 29683, la que seguramente muchos conocen, los que están involucrados en lo que es el tema de prevención, de seguridad en un trabajo. ¿Qué dice la ley con respecto a ello? Pues si nos vamos al capítulo 4, que es el capítulo de investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, en el artículo 92, para ser más preciso, nos dice una obligación, donde indica, y lo he resaltado ahí lo más importante, que el empleador, las empresas, la organización como tal, indica que deben, deben realizar las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Entonces, fíjense que en la ley, en el capítulo 4, el título dice investigación de accidentes, ¿no? Lo dice como tal, accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos.
De repente hay personas que no tienen bien claro cuál es la diferencia entre incidente y accidente. Vamos también un poquito por ahí a ampliarlo o a reforzarlo, ¿ya? Pero aquí no me dice incidente, acá me dice incidente peligroso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un incidente y un incidente peligroso? Enfermedades ocupacionales, ¿no? También. Entonces, ¿a qué se le llama una enfermedad ocupacional, no? En la ley de seguridad en el trabajo, en el artículo 92, me indica estos tres frentes: accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos. ¿Muy bien? Entonces, se va orientado así, ¿ah? Se va orientado a accidentes como tal. Ya vaya, vamos a ver ya que el tema del accidente, si bien es un tema importante, tenemos que ir antes de que ocurra el accidente, ¿no? Y para eso tenemos que utilizar otras herramientas para ello. Entonces, en este artículo 92 de la ley de seguridad en el trabajo, básicamente me dice la obligación que tienen que realizar las empresas, organizaciones, con respecto a que se tiene que hacer una investigación. Bien, vamos un poquito pero ahí un poquito de repente puede haber confusión y siempre hay confusión entre qué es un accidente de trabajo, ¿no? Entonces vamos a precisarlo, ¿de acuerdo? Si, como sabe la mayoría o no, en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el decreto supremo 005/2012-TR, que es el reglamento de la ley, ahí hay un glosario de términos y las definiciones correspondientes, ¿no? Aquí está la definición de accidente de trabajo de acuerdo al reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Seguramente ya algunos lo han leído, lo conocen, pero a veces es un poco confuso, ¿no? ¿Qué es un accidente de trabajo? El reglamento indica que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión, ¿no? Siempre tenemos que acordarnos que un accidente es una lesión, definitivamente. Si nos vamos por seguridad es una lesión, si nos vamos por salud es una enfermedad ocupacional, ¿no? Pero hay que tener bien claro ello. ¿Qué más? Dice una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas del trabajo, ¿no? Esta última parte del párrafo es muy interesante, ¿no? Porque siempre viene la disyuntiva, las dudas con respecto a qué es un accidente de trabajo. ¿Este es un accidente? ¿Tengo que hacer la investigación sobre lo que ha ocurrido o no? Primero, tener claro qué es un accidente de trabajo. Ahí está la definición. Entonces, por decir un ejemplo, ¿no? La última parte del párrafo dice, este, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces, el accidente de trabajo no solamente es en la empresa, ¿no? O dentro de mi lugar de trabajo, sino también puede ser fuera. De ahí viene justamente mucho las confusiones de muchas personas, de muchos responsables de seguridad en catalogarlo, en considerarlo o no como un accidente de trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que hay muchos años atrás había, justamente cuando hay actividades de compartir, pues, ¿no? Llámese por ejemplo, temas de fiestas patrias o de repente por Navidad, ¿no? Siempre hay actividades, los clásicos de repente campeonatos, ¿no? Fulbitos o actividades deportivas. Si ocurriese ahí un accidente, ¿sería un accidente de trabajo? Sí, ¿no? De acuerdo a esta última parte que estamos leyendo, sí sería un accidente de trabajo, porque estaría cumpliendo con lo que indica en la definición. Dice bajo su autoridad, o sea, cuando tú vas a un evento deportivo que lo está organizando la empresa, definitivamente, pues la empresa se hace responsable de todo. Así no estés en el lugar de trabajo, estás haciendo vamos a decirlo así, una acción por orden del empleador. Entonces, tendrían que tener pues todas las consideraciones del caso para evitar que ocurra accidentes. Y es por eso que pues me acuerdo que también un tiempo se dejó de hacer este tipo de actividades, ¿no? Porque a veces hay justamente eventos que se originan en este tipo de actividades de compartir.
Bien, y bueno, y en los accidentes también hay niveles, ¿no? Accidentes leves, accidentes incapacitantes, accidente mortal, como más o menos sabemos, ¿no? Y dentro de los incapacitantes también está el permanente, el parcial permanente, el total permanente, también hay una subdivisión, ¿no? Eso también seguramente ya lo han escuchado, pero es importante conocer o tener claro el tema de accidente de trabajo, ¿no? También me dice el tema de enfermedad profesional u ocupacional. Entonces, ¿qué es una enfermedad ocupacional? Como se ve ahí en la pantalla, una enfermedad ocupacional es una enfermedad que ha sido desarrollada o adquirida a través de un agente ocupacional. Es decir, como sabemos, un agente ocupacional pueden ser agentes físicos, químicos, biológicos, económicos o psicosociales, ¿no? Entonces, una enfermedad profesional es una enfermedad que se desarrolla a través del tiempo, a través de los años, cuando está siendo expuesto este trabajador a este agente ocupacional. Entonces ahí cuando se demuestra, evidentemente con un profesional de la salud, un médico ocupacional, que es una enfermedad ocupacional que se ha desarrollado por la exposición de este trabajador, entonces ahí ya se estaría hablando de una enfermedad ocupacional o profesional. Muy bien. Y incidente peligroso. Incidente peligroso, de acuerdo al reglamento, está ahí. Lo que indica es que es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesión o enfermedades a las personas en su trabajo o en la población. Entonces, si partimos de la definición de incidente, ¿qué es el incidente? Evidentemente un incidente pues es un evento donde no hay lesión, porque si ya hubiera lesión, así sea leve, sería un accidente leve, pero cuando no hay lesión, es un incidente. Muy bien, pero aquí me habla de incidente peligroso, lo que me indica que dice que en su trabajo o la población, o sea, cuando ya involucra más personas, cuando involucra ya de repente la comunidad donde está instalada la empresa. Por ejemplo, a ver, no sé, un derrame, no ocurre un derrame químico y esto puede puede ocasionar temas no solo a un trabajador, sino a varios trabajadores, a todo un área. Entonces ya estamos hablando de, inclusive a la comunidad, ¿no? Que está cercana a la empresa. Entonces ya estamos hablando de un incidente peligroso, ¿no? Muy bien. Estos términos, entonces, estas definiciones, entonces, están enmarcadas en el reglamento, ¿no? El reglamento de seguridad, en la parte de glosario de términos, ¿ok? Por si lo quieren confirmar. Muy bien. Entonces, teniendo claro estos tres puntos que indica la ley, en el artículo 92, me habla sobre accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. El artículo 93, del mismo capítulo 93, me habla de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de investigar? Pues me lleva por acá. Primero me dice que hay que comprobar, o la finalidad de la investigación es comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho. Bueno, entonces, cuando ocurre un evento, un accidente, evidentemente primero hay que tomar acciones inmediatas para poder controlarlo en el momento, ¿cierto? Vamos a decirlo así, evitar que, que ocurran más daños, ¿no? No sé, por ejemplo, ocurre un incendio, pues lo primero que hay que hacer es poner en buen recaudo a las personas, evidentemente para que no haya pues más heridos o haya heridos. Entonces, esto, esto es el primer punto. El segundo punto que me indica la ley es determinar la necesidad de modificar dichas medidas. Claro, tú has tomado medidas al inicio para evitar que ocurran o se tengan más personas expuestas y salgan lastimadas o tengan lesiones, pero no debe quedar ahí, ¿no? Ese es al inicio, luego ya se tiene que hacer evidentemente la investigación y tomar ya nuevas medidas al respecto. Y por último me dice que hay que comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial, de las disposiciones en materia de registro y notificación. Esto me refiere a que ya cuando yo ya tengo el accidente, ¿no? Tengo ya registrado como accidente de trabajo,
entonces yo tengo que también reportarlo a la autoridad competente, porque después eso va a servir para poder saber la estadística, ¿no? De los accidentes. Si ustedes, por ejemplo, saben que hay sectores de construcción, minería, industria, entonces, ¿dónde hay más accidentes? ¿Dónde se ha reportado más accidentes? ¿No? Entonces, esa información, ¿quién la proporciona? ¿Cómo sé entonces cuál es el sector donde ocurre más, ¿no? Entonces, un objetivo o una finalidad de investigar el accidente y declararlo como accidente justamente es eso, ¿no? Después de poder reportarlo para que sume a la estadística de toda la información que, como sabemos, lo maneja este Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, informes de acción de trabajo a veces es bueno comparar, pues, ¿no? Los informes de acción de trabajo. En Perú se tienen boletines mensuales, se puede descargar dentro de la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿ok? Se pueden descargar los boletines mensuales sobre la cantidad de accidentes de trabajo, inclusive por sectores, si es industria, si es manufacturera, si es transporte, ¿ok? Y entonces así yo puedo saber, para tener una idea de cómo se está comportando, dónde hay más accidentes, ¿muy bien? Entonces existen boletines mensuales y también anuales, evidentemente, pues de los accidentes que se tienen en el país, ¿ok? Pero también, bueno, yo acá comparto España porque actualmente, en estos momentos, no estoy en el Perú, estoy en Madrid, en España. Estoy aquí, estoy terminando de llevar un máster en prevención de riesgos laborales, justamente, porque aquí también estoy viendo el tema de seguridad en un trabajo, ¿ok? Aquí también hay estadística de seguridad, pero aquí no hay, sí hay un Ministerio de Trabajo, pero aquí hay otra entidad que alimenta la estadística de lo que es accidentes, que se llama INST, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien, entonces este INS hace la función como más o menos una FIL, que da formaciones, pues por ahí da metodologías, normas técnicas en materia de prevención. Entonces pueden buscar el INS, es una entidad muy interesante, hace mucha investigación en temas también de seguridad, salud en el trabajo, ¿ok? Entonces, pues se podría de repente por ahí alguien interesar o de repente se tiene la curiosidad decir, el sector de construcción en Perú con el sector de construcción en España, donde hay más accidentes, pues no, evidentemente va a influir muchos aspectos, muchos factores, pero sería bueno, interesante, comparar, ¿no? Comparar estos tipos de sectores, ¿no? Aquí en España el principal sector es la construcción y ahí es donde inclusive hay más accidentes. Miren, hay algún dato también curioso, pongo abajo la fuente, ¿ok? Después ya esta presentación la vamos a compartir, y ahí está la fuente. Indica que la hora es donde ocurre más accidentes, y el día inclusive, son los días lunes, 10 de la mañana. Hay un estudio, ¿ok? De una empresa que se llama Safe Start. Hay un estudio que más o menos indica eso, ¿no? Y por ejemplo, una de las razones es porque dice, sí, como es lunes, pues todavía el trabajador está un poco frío, todavía no se está adaptando, ¿no? Al trabajo en sí, entonces, pues lunes 10 de la mañana es un poco la hora punta, ¿no? Otros dicen, no, otra razón es que dicen, es lunes porque el trabajador debió descansar sábado y domingo, pero a veces por otras actividades, ya sea familiares, académicas o otro tipo de actividades, no descansa como debe descansar o como debería descansar. Entonces viene más estresado inclusive, y viene el lunes y pues porque no ha descansado bien, también puede ser una causa de que ocurra accidente. Entonces, según este estudio de esta empresa Sage Star, indica que hay una, hay una hora que es 10 de la mañana, como se ve en el gráfico, hay un pico ahí, como ven, abajo son las horas del día, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y ahí está 10 de la mañana, está el pico, donde
según la estadística, según el estudio de esta empresa, esa es la hora donde ocurre más accidentes, ¿no? Y luego, como ven, sube hasta el pico máximo 10 de la mañana y luego baja, ¿no? Va bajando, va bajando, ¿ok? Según ya, obviamente, los otros horarios. Muy bien. Ahora, hemos hablado de la ley. En el reglamento como tal no menciona mucho de lo que es la investigación, más que todo habla sobre el tema de los reportes, pues no, que va a haber, la autoridad tiene que investigar, tiene que reportar, tiene que tener un portal, más habla sobre ese tema del reglamento. La ley sí contempla un poco sobre lo que hemos comentado. Ahora, ¿qué dice 45, no? 45 también, como sabemos, es un tema de seguridad en un trabajo, un tema de prevención. ¿Qué nos dice con respecto a esto? Pues en la norma ISO 45001, en el requisito 10.2, es correcto, que es sobre incidentes, no conformidades y acciones correctivas. La norma aquí no me habla de la palabra accidentes. Si los que conocen la norma, la 45001, la norma no habla sobre accidentes, o sea, no indica esa palabra tal cual accidentes, sino dice incidentes. Pero sí, los que manejamos sistemas de gestión sabemos que para el tema de 45001, una no conformidad sería un accidente, evidentemente. Bien, un accidente sería una no conformidad. Entonces está como que ahí traslapado, ¿no? Y dice incidentes. Y bueno, este es el requisito 10.2, como que un resumen, donde dice básicamente en una de sus partes, dice implementar, mantener procesos incluyendo informar, investigar, ¿no? Ahí indica la palabra investigar y tomar acciones para determinar y administrar, gestionar los incidentes y las no conformidades. Muy bien, pero esto me lleva a esta parte, que cuando yo tengo una norma de ISO implementada y también estoy acoplado o integrado con lo que es la ley 29783, entonces tengo que cumplir ambos documentos. Para ISO 45001 me dice que yo tengo que reaccionar de manera oportuna para el incidente o la no conformidad. Hasta esa parte coincide con la ley, ¿no? Lo que hemos visto al inicio, en el artículo 93. Luego dice, evaluar con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes interesadas pertinente la necesidad de acciones correctivas, ¿no? Para eliminar la causa raíz. Ya vamos a hablar sobre ese tema más adelante, porque justamente uno de los puntos débiles en este tema de la investigación son las causas, ¿no? Cómo se identifican las causas. Y justamente ahí vienen muchos problemas que he podido notar en muchas empresas. Y luego también dice revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para el SCT y otros riesgos. Cuando me dice evaluaciones existentes, se refiere a la matriz per la matriz de peligros, riesgos y controles, evidentemente. Luego, determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluidas acciones correctivas, de acuerdo con la jerarquía de controles, ¿no? Que también seguramente los que están involucrados en lo que es seguridad en un trabajo conocen cuál es la jerarquía de controles, ¿no? Bien, entonces aquí, ¿qué puedo rescatar, no? Esta parte de la norma. ¿Qué parte es similar, qué parte es diferente a la ley? Bueno, lo primero que dije es que aquí en la norma ISO 45 no dice la palabra accidentes, dice la palabra incidentes, teniendo en cuenta que la norma ISO 45 es una norma preventiva, es una norma de prevención, ¿no? Pero en la ley sí dice la palabra accidentes, ¿no? De manera específica, porque se orienta más a un tipo de obligación a las empresas. En cambio aquí, en 45, como sabemos, es una norma voluntaria, no es obligatoria, por eso que se enfoca más a un tema de prevención. Entonces, como sistema de gestión, se enfoca en incidentes, ¿no? O sea, eventos que no han ocurrido lesión. Pero el accidente es un tipo especial de incidente, ¿ok? También por ahí se conocen los cuasi accidentes también, ¿no?
Pero si tenemos claro que un accidente es un tipo especial de incidentes, entonces podemos hablar de manera global como incidente. ¿Ya? En las empresas, definitivamente que sí hay incidentes, hay muchos incidentes. También por ahí, seguramente, de acuerdo al sector o a la actividad de la empresa, también hay accidentes, claro, ¿no? Pero ya de por sí tenemos que pensar de modo preventivo. Estamos en seguridad en un trabajo, tenemos que pensar en modo preventivo, ¿no? Y no en un modo reactivo. ¿Muy bien? Entonces, ¿cuál es la relación entre accidentes e incidentes? ¿Existe una relación o no existe una relación? Claro que sí existe y seguramente la han visto, ¿no? La famosa pirámide de Beer. Seguramente la han escuchado y si no la han escuchado, pues te las presento. Aquí está, esta es la pirámide. ¿Qué me dice esta pirámide, no? ¿Qué indica? ¿Qué son esos números? 1, 10. Miren, el 1 indica accidentes fatales, mortales. 10 accidentes graves. 30 accidentes leves. 600 incidentes menores. Inclusive más abajo, en la base, acá inclusive dice puede haber más condiciones y actos inseguros. Bueno, entonces, más o menos es lo que abajo dice, es lo que se debe de entender. Dice que por cada accidente grave o mortal, o fatal, como quiera llamarle, hay muchos más incidentes menores que se pueden prevenir y evitar. Bueno, entonces esta es la famosa pirámide de Beer, donde básicamente me da el mensaje en que en una organización hay incidentes, pero lastimosamente no se trabajan o no se gestionan los incidentes. Entonces, si no se generan o no se gestionan los incidentes, no se trabajan los incidentes, estos van a seguir generándose y ya no van a ser solo incidentes, sino ya van a ser accidentes leves. Y si estos accidentes leves, como son leves, pues dicen, no pasa nada, son leves, ¿no? Tampoco se hace nada, ya no van a ser leves, ya van a ser graves. Bueno, y si seguimos en esa tendencia, accidentes graves, y no hago nada tampoco, entonces es casi seguro que va a ocurrir accidentes fatales o mortales, ¿no? Entonces, por eso la famosa pirámide de Beer, donde el mensaje es que debería trabajar o gestionar, prevenir, investigar los incidentes, para que estos incidentes al final no se conviertan en accidentes. Bueno, o sea, ser preventivos más que reactivos. Inclusive antes, ¿no? Las condiciones y actos inseguros también serían incidentes. También. Una condición insegura, un acto inseguro también sería un incidente, ¿no? Si es que podemos más abajo, antes de un incidente menor, le puedo colocar solamente incidente, ¿no? A secas. Incidente. Ese incidente puede pasar a un incidente menor. Y así, pues, ¿no? Entonces, en mis años de experiencia en empresas, ¿sí? A veces le dan más importancia a la investigación del accidente, porque es un tema legal, porque dice, se tiene que hacer porque la ley lo pide, pero cuando ocurren incidentes, no se hacen, porque no me pide investigar incidentes, porque pues no pasa nada, porque no hay tiempo para investigar. Entonces, pues eso es lo que pasa, ¿no? En muchas empresas. Bien, entonces el mensaje aquí, los que estamos involucrados en prevención, es eso, ¿no? Seguir fomentando en las organizaciones la investigación de incidentes. Desde ahí partir. Y eso seguramente va a influir o va a tener un efecto directo a una mejor prevención y evitar accidentes, ¿no? Esa es la idea, ese es el mensaje de la pirámide de vida. Muy bien. ¿Cuáles son las etapas en una investigación? Bueno, acá he colocado algunas de las más importantes, pero evidentemente todo este tema de investigación es un tema muy amplio, pero que en esta Masterclass no vamos a poder abarcar todo, pero sí lo más importante. Entonces, la primera etapa es la recopilación de datos.
Acá dice, también muy importante, es necesario, evidentemente, pues tener toda la recopilación para poder tener, vamos a decir, la certeza, ¿no? La certeza de que, de no, a ver, no dejarme llevar por rumores o por ahí voladas, sino tengo que recopilar toda la información posible, evidentemente. Entonces, parte de la investigación o parte de ese tema de lo que es la gestión de la investigación de accidentes y incidentes es qué tan bien hago mi investigación. ¿Me han enseñado a investigar o no? Entonces, el primer elemento en una investigación sería la recopilación de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice centrarse sobre el caso concreto, inhibiéndose de cualquier otra circunstancia que no esté directamente relacionada con el estudio en cuestión, ¿no? A veces cuando se hace una investigación, se hace una recopilación de datos, tienes tanta información que de repente estás en un tema de seguridad, pero después se mezcla con un tema ambiental y sin querer ya estás viendo temas ambientales que de seguridad, ¿no? Y pues porque la información está integrada, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado en eso, ¿no? Ese es el primer punto que se debe de tener a consideración. El segundo punto es entrevistar al accidentado siempre que ello sea posible. Eso es importante, ¿no? Pero como dice ahí, siempre que sea posible, de repente pues, está muy lesionado, tiene mucho dolor, de repente pues tiene que ser trasladado a otro lugar, no lo vas a estar siguiendo para entrevistarlo, ¿no? Evidentemente que no. Por eso dice que siempre que sea posible, ¿no? Siempre, si es un accidente leve de repente, ahí sí se puede quizás preguntar, entrevistar a la persona accidentada, ¿no? Porque ahí va a dar mayor precisión de qué es lo que pasó, ¿no? Entrevistar a los testigos. A veces dicen, nada, no, yo no vi nada, nadie sabe nada. Pues siempre hay, ¿no? Siempre hay testigos. Siempre hay. Entonces hay que tratar de encontrar a estos testigos. De repente puedo usar las cámaras y en las cámaras justo se ve que también hay otras personas trabajando cerca y por ahí pueden haber visto algo, ¿no? Entonces, parte de la recopilación de los datos es justamente encontrar testigos, hacer entrevistas, ¿no? Para poder inclusive cruzar información. Muy bien, luego también, como parte de la recopilación, entrevistar a los responsables y mandos de la empresa o centros de trabajo, ¿no? O sea, los mandos medios o, o de repente jefaturas también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo el trabajador en esa zona a esa hora? ¿Quién la autorizó? ¿Fue, fue porque fue una orden directa? ¿Fue parte de su labor? ¿O fue porque estaba de repente en una zona donde no estaba autorizado estar, ¿no? Entonces también es bueno conversar con los jefes inmediatos, ya sea de repente un supervisor o ya sea un jefe de área, ¿no? También es bueno. Parte de la recuperación de datos es también buscar esa entrevista. Tomar fotografías, claro, si es que se permite, evidentemente, ¿no? Realizar un croquis cuando proceda, dice, analizar el detalle, el lugar del accidente, ¿no? Eso es también parte de la recopilación de datos, tomar fotografías, porque a veces cuando estás haciendo la investigación, vas al lugar del hecho, pues a veces no ves todo, ¿no? En ese momento no te das cuenta de algo, pero si tomas foto y en esa foto vuelves a mirarla varias veces, luego te das cuenta de que omitiste algo. En esa foto te das cuenta de algo. Entonces, en lo posible, si fuera viable, tomar fotografías del lugar, ¿no? El lugar donde ocurrió el accidente. Se valorará, dice, la posibilidad de realizar grabaciones de dichas entrevistas, si es viable, está autorizado, sí, evidentemente, ya. En cuanto dice a las entrevistas, deberá procurarse no hacer comentarios, no emitir juicios de valor sobre el accidente, ¿no? Claro, eso es ya por inercia, ¿no? Esas cosas no deberían, hay que ser totalmente objetivo en una investigación.
El objetivo es eso, ¿no? El fin es justamente recopilar toda la información posible para luego poder juntarla, analizarla y pues hacer una reconstrucción que más adelante está, una reconstrucción más clara, certera de lo que ha podido ocurrir, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No tanto de repente dar un juicio anticipado, pues, ¿no? O indicar otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Que están fuera de lugar. La otra etapa sería la integración de los datos y reconstrucción de los hechos. Muy bien. Entonces, una vez que ya tienes, pues, tienes entrevistas, tienes fotos, pues tienes, de repente, videos, ¿no? De las cámaras de seguridad, o tienes otro tipo de registros, pues, ¿no? Correos también por ahí, quizás, pues, ¿no? Tienes ya mucha información, entonces tienes que ahora, evidentemente, juntarla, ¿no? Juntarla, integrarla, ¿no? Bien, para, hacer la reconstrucción de los hechos, ¿no? Me acuerdo una vez en una empresa, ellos hacían como que una línea de tiempo, ¿no? Muy interesante, pues, ¿no? Desde que empieza la labor del trabajador hasta el evento ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en toda esa línea del tiempo? Pues, ¿no? Obviamente, respaldado con documentación, ¿no? Entonces, aquí es importante porque ya con toda la información que tienes, le vas como que ordenando los eventos de manera secuencial, ¿no? Entonces, por eso aquí una recomendación sería eso, ¿no? O sea, integrar toda la información, todo lo que has podido recopilar a través de una línea de tiempo, ¿no? Para tener claro cuál es la secuencia en sí del trabajador. Luego, determinación de las causas y conclusiones. Bueno, ya tienes entonces más información, has recopilado, has ordenado, has integrado la información, entonces ya más o menos, pues no, ya tienes una idea de lo que puede haber ocurrido, ¿cierto? Entonces ya tenemos que ir pensando en las causas, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas? Como dice en la parte final, como causas solo podrán aceptarse las probadas. Hay que hacer que hablen los hechos, pero nunca las suposiciones de lo que podría haber sido, ¿no? Claro, por eso que tienes información, tienes entrevistas, tienes videos, tienes fotos, tienes correos, tienes, pues, registros, tienes ahí mucha información. Entonces, ya con eso, te tienes que ir a la causa raíz, ¿no? A la causa raíz para justamente tener claro y en base a esta causa raíz tomar las medidas correspondientes con el fin de, evidentemente, evitar que vuelva a ocurrir este tipo de accidentes, ¿no? Pero aquí también una recomendación, ¿no? Cuando se dice que evitar que vuelva a ocurrir el accidente, está bien. A ver, pongo un ejemplo, ¿ya? Eh, a veces una máquina, vamos a decir, no sé, por decir cualquier cosa, una faja transportadora, ¿ya? Una máquina, una industria. Hay varias máquinas, hay varias fajas transportadoras, ¿ok? Yo, en base a la causa y a las medidas, instalo o implemento medidas de seguridad para esta máquina, ¿ya? Y las otras máquinas, si bien el accidente ocurrió en la máquina A o en máquina uno, ya, ahí coloqué medidas de seguridad, ya, ahí ya no va a volver a ocurrir, porque ya estoy implementando medidas de seguridad en la máquina uno. Y la máquina 2 y la máquina 3 que tienen la misma característica, a veces pasa eso, ¿no? He visto que a veces se concentran solamente donde fue el evento, donde ocurrió el accidente, pero hay que tener una visión más amplia, ¿no? Hay que ver si este accidente también puede ocurrir en otras áreas o en otras zonas de la empresa, no solamente en ese lugar, ¿ok? Entonces, las acciones o las medidas de seguridad que se vayan a implementar
siempre hay que ver el alcance de estas medidas de seguridad. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. No solamente centrarse en ello. Entonces, ¿cómo hago para la causa, no? ¿Cómo haría? Yo tengo información, con esta información puedo ya pensar en las causas. Evidentemente, para eso existen métodos, ¿no? Métodos para las causas, para identificar la causa raíz. Y aquí, este, vamos a hablar luego sobre algunos métodos para identificar la causa. Luego, ¿qué sigue? Luego de investigación, ya, imagínense que ya tengo la causa, ¿no? Y apliqué un buen método, ya tengo la causa. Ya tengo la causa raíz. ¿Qué sigue ahora? La propuesta de acciones, las medidas de seguridad que voy a adoptar o voy a implementar, pues, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir este accidente o incidente, ¿no? Ya que hemos hablado un poco de accidente, incidente, pues hablemos más como incidente, ¿no? Que es un tema más preventivo que el accidente, ¿no? Que hemos ya comentado. Entonces, voy a proponer las acciones al respecto. Métodos para identificar causa raíz. Aquí vamos a hablar un poco sobre estos métodos. A ver, seguramente por ahí también conocen algunos. A ver, métodos, pues todos los métodos persiguen lo mismo, el mismo fin, claro, sí, que es identificar la causa, evidentemente, ¿ya? A ver, aquí hay algunos métodos. El primero es el árbol de causas. Seguramente lo han escuchado, no sé si lo habrán usado, pero es un método que también se suele mucho utilizar en algunas empresas. He visto que utilizan mucho el árbol de causas. Bien, ¿ok? Luego viene Ishikawa, Fishbone también, ¿no? Causa-efecto, también es muy usado. Pero, ¿qué ocurre, no? A veces estos métodos, como que no, si no tienes prácticas en hacer estos métodos, puedes cometer errores, ¿no? Y eso es importante porque estos métodos me van a decir la causa. Y en base a la causa, yo voy a plantear medidas de seguridad. Entonces, si es que yo he hecho todo el proceso de investigación, ¿ok? Y otra vez ha ocurrido el accidente, quiere decir que las medidas de seguridad no han sido idóneas. ¿Y por qué? Porque de repente la causa que has indicado, pues no es la causa raíz, no es la causa del accidente. ¿Ok? Entonces, es muy importante por eso manejar estos métodos para la investigación para identificar causas, ¿no? Otro método es la cadena causal, otro método es los 5 porqués. 5 porqués es un método más sencillo, más directo, ¿no? Normalmente lo usamos mucho cuando tenemos no conformidades en sistemas de gestión, ya sea sistema de gestión de calidad o otro sistema de gestión. Para levantar las no conformidades, se utiliza el 5 por qué, que es más directo. ¿Ok? ANFE, el análisis modal o modo de fallos y errores, seguramente han escuchado. Y el Pareto, ¿no? Que ya involucra un poquito de información, un poco de estadística, ¿no? Un poco de números para poder tener ese 80-20, ¿no? Que implica el método, ¿no? Entonces aquí hay unos métodos que se utilizan para poder identificar las causas. Bueno, si vamos a hablar un poquito sobre estos rápidamente, para más o menos tener idea de cómo es esto. Árbol de causas. El árbol de causas es más o menos de esta forma, si se puede ver gráficamente, ¿ok? Se parte de la parte de arriba, ¿no? Donde está el problema, y justamente es como un árbol, ¿no? Es como en caída, ¿no? Entonces, el árbol tiene como una especie de caída, es un triángulo, evidentemente. ¿Qué aporta? Aporta reflejo gráfico de todos los hechos y las relaciones existentes entre ellos. ¿Ok? Entonces tengo el problema arriba o el accidente, ¿no? Arriba, el efecto, el evento, y de ahí salen ramas, ¿no? Causa 1, causa 2, causa 3, y esto se sigue ramificando, ¿no? De la causa 2 y así, ¿no? Entonces, de acuerdo a la técnica o el método, pues la parte más inferior sería la causa raíz o la causa final del evento, ¿no? Cadena causal, pues este método
como se puede ver en la pantalla, ¿no? Tiene de derecha a izquierda se ve la pérdida, ¿ok? Hacia atrás viene el incidente, hacia atrás vienen las causas inmediatas, atrás vienen causas básicas y luego viene la falta de control, ¿no? ¿Qué aporta? Es muy similar al árbol de causas. Pero aquí, mira, hay algo interesante, dice causas inmediatas y causas básicas, ¿no? Entonces, ahí hay nuevos términos. Em, los que manejan sistemas de gestión, ¿no? Cuando hablamos de no conformidad, vimos 45. Cuando hay no conformidad, cuando para levantar una no conformidad, tengo que tomar acciones inmediatas, bueno, la corrección y luego acciones correctivas, ¿no? Pero para yo tener acciones correctivas, tengo que tener la causa raíz para poder implementar acciones correctivas, o identificar o determinar acciones correctivas. Esto es algo similar. Las causas inmediatas son las causas, este, o la corrección, ¿no? En base a las causas inmediatas, yo tengo correcciones, pero en base a las causas básicas o causas raíz, yo voy a poder tener acciones correctivas, ¿bien? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que una acción correctiva no es una corrección. Lo que queremos es acción correctiva, pero a veces mucho en las empresas se hacen o se toman correcciones y no acciones correctivas. Entonces, hay que tener bien claro eso, ¿no? Las acciones correctivas van a eliminar la causa del evento, del accidente, de la no conformidad. En cambio, la corrección solamente elimina la no conformidad o el evento del momento, pero no más profundo. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y entonces, este modelo de causa, cadena causal, me da esa diferencia, ¿no? Entre causa inmediata y causas básicas. Y evidentemente la falta de control. ANFE, pues más o menos ahí se puede ver un poco la técnica, el elemento de ANFE, ¿ok? ¿Qué aporta? Aporta, dice, adoptar acciones correctoras, preventivas, de forma que se supriman las causas de fallo del producto, diseño o proceso, ¿no? Eso se le usa mucho para temas también de calidad, pero sirve también como una fuente para identificar causas, ¿ok? Entonces ahí tenemos las zonas, bueno, análisis del sistema, análisis de fallos y mitigación de riesgos y la comunicación de los riesgos, ¿no? Entonces aquí este método también es muy usado, pero si no lo usas mucho, si de repente es un poco más complejo, porque mira, tiene más elementos, tiene 7 elementos, entonces de repente, pues el árbol de causas de repente es más didáctico para poder hacer una investigación de la causa, ¿no? Una identificación de la causa. ¿Ok? Entonces va a depender de qué método también se esté usando, ¿no? Ishikawa, este es de Ishikawa, eso sí es más conocido, ¿ok? Pero, bueno, se dice Ishikawa porque tiene la forma, pues, de una espina de pescado, ¿no? En la parte izquierda o derecha, depende, puede ya, no hay problema. Ya, se tiene el problema, el accidente, la no conformidad, ¿no? Y luego vienen las ramificaciones de las causas, también se conoce como 6M, ¿no? Porque arriba puede ser medición, puede ser mano de obra, puede ser metodología, ¿no? Estas ramas principales, luego vienen ramas secundarias, ¿ya? Pero ven, se llena de varias ramas, ¿no? Entonces a veces se puede confundir, se puede haber confusión. Dicen, no, mira, es muy engorroso, no, no me gusta el Ishikawa, ¿no? Porque de repente se hacen mucho lío aplicando este método del Ishikawa, pero que es bueno. El Ishikawa es un método muy, muy bueno, muy contundente, ¿ok? Para poder identificar también causas raíz. Los 5 porqués que estaba comentando, ¿no? 5 porqués, este es más o menos la secuencia, bueno, como su nombre lo dice, son pues 5 preguntas, 5 porqués, evidentemente, de manera escalonada, como se puede ver en el gráfico, para poder detectar la causa, ¿no? Entonces tengo arriba el problema, ¿ok? Y luego voy yendo hacia abajo con por qué, por qué, por qué es. Cada por qué es algo más profundo. Entonces, de acuerdo al método, el último por qué, el por qué número 5,
sería la causa. Puedo seguir bajando, ¿no? Puedo ir a un 6 por qué, 7 por qué, pero de acuerdo al método, el 5 es ya el ideal, ¿no? Puede ser 4 o 3, también podría ser. Depende también el contexto, depende también el caso, ¿ok? Pero la regla dice que es 5 porqués, así se llama el método 5 porqués, ya tendría una causa básica, una causa raíz, ¿bien? Pareto, pues también ya, eso sí, también se conoce, evidentemente, ¿no? Ahí está el gráfico de Pareto, pues, ¿no? Acá tendría yo tener que, evidentemente, ya tener un poco de frecuencia, ¿no? Tener unas causas, y estas causas como que tener una estadística del año, cuántas fueron, cuántos accidentes fueron por esta causa, fueron tantas, ¿no? Y de ahí tengo una frecuencia, de esa frecuencia puedo armar un poco de números y tener ya un Pareto, pues, ¿no? Para poder determinar esta, esta causa raíz, ¿no? También he visto usarlo en algunas empresas y también acoplarlas, ¿no? Acoplar la Pareto con Ishikawa o Ishikawa con árbol de causas y así, ¿no? Por ahí coinciden en causas, entonces con mayor razón están confirmando que estas son las causas básicas para el problema, para el evento, para el accidente correspondiente. Muy bien. Algunos errores, principales errores que se cometen. Y cuando se hace el tema de la investigación, a ver, acá voy a decir algunos errores. Por ejemplo, dice investigar para cumplir, no para aprender, ¿no? Error clásico, hay que llenar el formato porque lo pide la ley. Ok. Pasa, ¿no? Pasa a veces. A veces la empresa está muy atareada, tiene muchas actividades, ¿no? Ocurrió un accidente, ok, pues no se hizo el proceso como tal, luego tienen una inspección, una auditoría, entonces, uy, no llenaron el registro correspondiente, hay que llenarlo en el momento, ¿no? Hay que llenarlo porque tiene que estar lleno, porque eso tiene que estar lleno, nos van a pedir, ¿no? Ha habido un accidente leve y pues una FI va a pedir el registro de investigación, entonces hay que tenerlo lleno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues voy a tener un documento archivado, voy a tener cero cambios reales y voy a tener reincidencia asegurada, ¿no? Como no ha habido un tema profundo, no ha habido un tema de conciencia, de analizar la información, de hacer una buena investigación, solo se ha llenado el registro por llenar, porque tiene que estar lleno, porque es un tema legal, entonces esto pues va a traer evidentemente más accidentes, ¿no? Por eso dice reincidencia asegurada. Investigar no es producir papel, es producir decisiones, ¿no? Eso es lo que se quiere con el proceso de investigación. Otro error que también he podido percibir es buscar culpables en lugar de causas. Hemos hablado al inicio con la reflexión, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, frase típica, el trabajador no usó la EPP. Ya, sí, eso es muy común, ¿no? Muchos trabajadores no usan la EPP, pero hay que ver por qué, inclusive, ¿no? Ahora, puede ser porque hace mucho calor, puede hacer mucho frío, porque no es la talla, porque está roto, muchas cosas, ¿no? Pero el hecho es que no usó la EPP. Ok. Y ya está, fin de la investigación. Como dice ahí, claro, es muy superficial. Podría hacerse preguntas más profundas. ¿Por qué no lo usó? ¿Estaba disponible? ¿Había supervisión? Bueno, ¿cómo está la cultura, ¿no? De toma de conciencia en lo que son peligros y riesgos, bueno. Entonces, dice, cuando se personaliza el error, se oculta la falla del sistema. Es que a veces queremos salir del paso, ¿no? Ya, mira, la investigación, ¿cuánto va a demorar investigar? 2, 3 días. No, mira, ya, él no usó el EPP, ¿no? Ya, ponle eso, esa fue la causa, no usó el EPP. Ya está, ya tienes tu causa, haz tu informe y ahí listo, ¿no? Entonces, pues está siendo muy superficial, ¿no? Ahí no hay un tema de cultura preventiva, ahí no hay un tema de análisis, bueno, solamente se está buscando la información para poder completar el registro. 3, no investigar los casi accidentes. Bueno, acá dice que este es grave. Dice, muchas empresas solo investigan cuando hay lesión. Sí, es lo que estaba comentando, ¿no? Cuando hay un accidente, se hace la investigación, pero cuando no hay accidentes, pero sí hay incidentes, no se hace una investigación, ¿no? Y que hemos visto con, ¿no? Con la pirámide de Beer, que hay muchos incidentes, y que estos incidentes
se trabajasen con una investigación tal cual fuese un accidente, se tomarían mejores medidas preventivas, ¿no? Entonces aquí me dice que son advertencias gratuitas del sistema, ignorarlos es como desactivar la alarma de incendio porque aún no hay fuego. Claro, ¿no? Pero yo creo que nadie en su juicio sanamente podría desactivar una alarma de incendio, ¿no? Porque no hay fuego. La alarma de incendio está ahí porque justamente es la función, ¿no? De que cuando haya algo se tenga ahí listo, preparado para poder activarla, ¿no? Esa es la idea. Igual pasa con los incidentes, ¿no? Estos incidentes me van a dar información que algo está pasando. Hay que darle atención ahí, en esos incidentes, en esos actos o condiciones inseguras. Y con eso estoy haciendo mucho, estoy haciendo un preventivo y voy a evitar, evidentemente, en el futuro accidentes. El 4, no diferenciar causa inmediata y causa raíz. Ok. Por ejemplo, dice ahí, ¿no? Causa inmediata, piso mojado. Causa raíz o causa básica, que no se le conoce, ¿no? No existe procedimiento de limpieza, no hay responsable asignado, no hay control operativo. Esas podrían ser causas raíces, causas básicas. ¿Ven? Entonces, siempre cuando tengo una causa raíz o una causa básica, lo recomendable es siempre asociarlo a un elemento de mi sistema de gestión. Ya sea por la ley de seguridad o ya sea por 45.001, tengo un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, tendría que asociarlo a un elemento del sistema de gestión. Por ejemplo, procedimiento, ok, procedimiento, no hay procedimiento, o el procedimiento no es adecuado, el procedimiento, nadie conoce el procedimiento, de repente, ¿no? No hay responsable, recursos, ¿no? No hay un responsable, ok, no hay control operativo, también, ¿no? Entonces, estos son temas más profundos que sí o sí impactan en mi sistema de gestión. Pero piso mojado es muy gaseoso, ¿no? Es muy superficial. Entonces, tener bien claro la causa inmediata y causa raíz o causa básica también es importante, ¿no? Dice, si solo te quedas en la causa visible, el problema sigue vivo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta o identificar de manera correcta o adecuada la causa raíz. Error 5. A ver, no involucrar al comité ni a los trabajadores. Bueno, como sabemos, de acuerdo a la ley de seguridad, el comité tiene que participar en la investigación. Eso es ley, ¿no? No dice todo el comité, obviamente tiene que ser un miembro del comité, pero tiene que figurar en los registros, ¿no? En el informe, en la investigación, tiene que estar el comité involucrado. Entonces, por un tema legal, pero así no sea un tema legal, es bueno involucrar no solamente al responsable de seguridad, sino a muchas más personas o responsables del proceso para hacer una buena investigación, ¿no? Entonces dice acá, investigación hecha solo por el supervisor del área de ST, claro, el problema es que se pierde información clave, se genera desconfianza, se reduce credibilidad, claro. La participación aumenta calidad del análisis y cultura preventiva, muy claro que sí, ¿no? Y dijimos al inicio que en la investigación participan el jefe de área, el supervisor de área, testigos, ¿no? O sea, compañeros de trabajo, el comité también, claro, ¿no? O sea, en realidad debería ser como recomendación un equipo, ¿no? Un equipo para hacer la investigación, ¿no? Que se podría determinar, ¿no? Dentro de los procedimientos de la empresa como sistema de gestión, quién va a ser el equipo que haga la investigación cuando ocurre el accidente o incidente, ¿no? Ya tenerlo de repente determinado, identificado, ¿no? Entonces, así como se tiene personas identificadas como brigadistas, ¿no? Por una respuesta de emergencia, ¿ok? También que haya un equipo para el tema de la investigación de accidente o incidente, ¿no? Pero claro, evidentemente tiene que estar formado, tiene que estar capacitado. Si no, solo se van a ver las caras. ¿Y qué va a salir de ese informe? Punto 6. Demorar demasiado la investigación. Eso sí, pasa, ¿no? A veces el accidente fue el año pasado y nunca hubo el informe de investigación. Pues no hay tiempo para investigar. Entonces, después quieren hacer la investigación, ¿no? Ya pasó un año.
pero hay que hacer el registro. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues ya no hay detalles, ¿no? Se olvidan los detalles, se alteran evidencias, se distorsiona la versión, ¿no? La investigación debe empezar inmediatamente, claro que sí, no la próxima semana, ¿no? Claro, hay tiempos también, ¿no? Hay tiempos para poder, claro, cuando es un mortal, ¿no? Cuando es un fatal, un mortal, ahí hay un tiempo, ¿no? 48 horas que se tiene que reportar, ¿no? Pero cuando no es un mortal, cuando es un accidente leve, ¿qué dice mi procedimiento? ¿Cuánto tiempo va a demorar la investigación? De repente no está establecido, o de repente sí lo está. Sí lo está, en buena hora, pero el tema es que se cumpla, ¿no? Entonces hay veces muchas cosas que no se hacen porque pues se dice que no hay tiempo, ¿no? 7. No recoger evidencia objetiva. Bueno, es también importante. Es reloj típico, sí, sí, muy típico, según comentó el pasado, claro, ¿no? Claro, es que como dijimos al inicio, yo no me puedo dejar llevar por rumores o por lo que me cuente uno o lo otro. De repente, pues, la persona que ocurrió el accidente, de repente, pues, no le cae bien a un testigo. Entonces de repente va a hablar, pues, pero va a hablar, pues, va a hablar por hablar, no va a hablar de manera objetiva, ¿no? Entonces, no tengo fotos, no hay registros, no hay croquis, no hay mediciones, no tengo nada. No hay algo eh, con qué voy a respaldar la información. No tengo que tener una evidencia objetiva. Entonces puedo buscar, ¿no? Tengo que ver las cámaras, tengo que buscar testigos. Es más, ¿no? Tomarle la declaración a los testigos, que firmen los testigos lo que están declarando, ¿no? Como un tema de declaración jurada, quizás, ¿no? Para que no mientan. Entonces, se tiene que tener este tipo de evidencia para poder tener una información clara, ¿no? Dice acá, una buena investigación se apoya en evidencia, no en opiniones. 8. No evaluar la eficacia de las acciones correctivas, ¿no? Ya dijimos que las acciones correctivas vienen de la causa raíz, pues, ¿no? Y para la causa raíz hemos empleado métodos para la causa raíz, ¿no? Entonces dice, este es ocioso pero letal, se implementa capacitación, charla, memorando, claro, ¿no? Sí, pero nadie verifica si funcionó. Ok, ya. Bueno, la ley no llega hasta ahí, ¿no? No llega hasta ese punto. La ley básicamente con el informe ya está. Pero claro, si estamos en un sistema de gestión, se tiene que evaluar la eficacia de las acciones correctivas. ¿Fue o no fue eficaz? Eh, sí, mira, no sé, en el área uno fue eficaz, pero en el área 2 ocurrió otro accidente, con otra persona, con otra máquina, ¿ok? En otro horario inclusive. Entonces, ¿fue eficaz o no fue eficaz las acciones correctivas? ¿Qué, qué se diría? De repente sí fue eficaz, pero solamente parcialmente. No, mira, no fue eficaz porque ocurrió otro accidente, ¿no? Entonces, a eso se refiere con eficacia. Y acá dice, ISO 45.1 es clarísima. La acción correctiva debe evaluarse en su eficacia, claro. Si no reduces el riesgo, no sirvió. Claro, por eso les comentaba esto el alcance de la acción correctiva, ¿no? Esto en muchas empresas no lo veo. Solamente veo acciones correctivas, tal cual, para donde ocurrió el evento, la zona, pero no se ponen a analizar si es que esto puede ocurrir en otro lado. Y si las medidas de seguridad también tienen que ser alcanzados a otro lugar. Esas mismas medidas de seguridad. De repente las medidas van a cambiar porque no son las mismas zonas. Entonces, eso es parte de evaluar la eficacia de las acciones correctivas, ¿no? O las medidas de seguridad, si queremos también llamarlo. 9. No actualizar la evaluación de riesgos. Eso también veo mucho. Veo mucho este error. Dice, después del accidente, la matriz per se queda igual. Sí, sí. Cuando he hecho algunas auditorías, pregunto, ¿no? ¿Ocurrió accidente? Sí, ha ocurrido accidente. Muy bien, han hecho todo el proceso de investigación. Ok.
han hecho el informe, han identificado las causas, han planteado medidas de seguridad. Muy bien, está muy bien. Pero el IPC no ha sido revisado, no ha sido, no lo han actualizado. Se tendría que volver a actualizar la matriz IPC, ¿se tendría que volver a revisar o no? Claro que sí, porque ya ocurrió un accidente. Entonces, acuérdate que IPC es probabilidad, ¿no? Probabilidad es probabilidad de severidad. Entonces, la probabilidad tendría que aumentarse, porque ya ocurrió. Quizás la severidad no, pero la probabilidad sí. Entonces, eso me implica que esta matriz I per se se tendría que volver a actualizar. ¿Ok? Entonces, si yo no utilizo el I per se, si queda igual, como indica acá en la lámina, eso significa que no aprendiste nada, ¿no? Toda investigación debería provocar revisión de riesgos, totalmente, ¿no? Eso como acción. Eso también sería como una acción dentro del informe, ¿no? Indicar que se va a volver a revisar el análisis de riesgos, o sea, la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. ¿Okay? Ese error también veo mucho en empresas después de que hacen su proceso de investigación de incidente o accidente. 10. Y último ya. No analizar tendencias. Investigan cada accidente como si fuera único. Bueno, eso es lo que les estaba comentando, ¿no? Pero también hay que ver, obviamente, claro, la estadística, ¿no? El histórico, claro, porque, por ejemplo, acá dice, ¿no? 5 caídas en el mismo sector, 3 cortes en la misma herramienta, 4 incidentes por fatiga. Entonces, ya, ¿no? Aquí ya hay, no es casualidad, ¿no? Como dice en la lámina, esto ya es un patrón. Y si hay un patrón, hay una falla sistemática. Entonces, pues yo tengo que también, por eso que tengo que hacer evidentemente mi estadística de seguridad, mis gráficos y todo ello, ¿no? Y eso podemos conversarlo en otro masterclass. Pero claro, la investigación va de la mano con la estadística y eso me va a dar obviamente históricos, estadística, me va a dar información y tengo que revisar todo ello. ¿Bien? Entonces, bien, estos serían entonces los 10 errores principales. Puede haber mucho más, seguramente, quizás por ahí alguien le ha pasado algunos otros errores o otros temas, otras debilidades, pero he puesto unos 10 que he visto en algunas experiencias que he tenido, ¿no? En empresas cuando han hecho todo su tema de investigación de incidente y accidente. Bien, bueno, ya se nos va la hora. Informarles nada más entonces, como este es un masterclass, no se puede hacer, obviamente, por el tiempo, un taller, tomaríamos más tiempo, un caso real para aplicar de repente un método de caso, un método de Pareto, un método de Chicago, ¿no? Para poder de repente tener más claro ello, pero sí, por eso quería comentarles que vamos a hacer un curso, taller, de investigación de accidente e incidente, ¿no? Evidentemente aquí con más tiempo, es un mes, son 4 semanas, va a ser jueves y sábado, en ese horario que pueden apreciar allí. Allí sí vamos a entrar más a un tema práctico que teórico, ¿no? Seguramente, claro, vamos a reforzar también un poco la teoría, pero aquí se va a hacer más práctico, más taller que teórico, ¿no? En este caso específico del tema de investigación de incidente. Y los que quieren un poquito más de nivel, un poco más de repente, profundidad, vamos también a hacer un programa de seguridad en el trabajo en 3 niveles, nivel básico, medio y avanzado. Dentro de avanzado, como se puede apreciar, está también el tema de investigación de accidentes, auditoría interna e implementación de ISO 45, ¿no? Todo este programa de seguridad está englobado a lo que es 29, Ley 29783 e ISO 45001. Muy bien. Entonces es un tema progresivo. Vamos a empezar en abril y va a durar 3 meses. Entonces también los que están interesados pueden luego comentarnos para poder brindarles más información al detalle al respecto. Ya todo el brochure completo de este programa.
Muy bien. Vamos entonces por las preguntas, si es que hubiese preguntas, y solamente terminar con las redes, que nos sigan en las redes sociales. Aquí hay un correo y un número de WhatsApp también para cualquier duda o cualquier consulta al respecto, ¿no? Vamos entonces a entrar a las preguntas. Chicos, invitamos a todos, por favor, a realizar sus preguntas, alguna duda que tengan. Mientras van poniéndose de acuerdo las personas, ingeniero, tenemos dos preguntas acerca de la señorita Susan Fuentes. Dice, ¿el memorándum está considerado como una acción correctiva? El memorándum, una acción correctiva. Ujú. A ver, las acciones colectivas, como hemos hablado, nacen de la causa raíz, ¿no? Y como dijimos, las acciones colectivas son elementos del sistema de gestión, o sea, puede ser de repente procedimientos, manuales, instructivos, puede ser temas de planificación, programas, recursos, responsables, pero memorando es como un informe, es algo más inmediato. Un memorándum tiene la finalidad de como que una llamada de atención, básicamente, ¿no? Puede ser dentro de la causa inmediata, pero no como una causa básica, como una causa raíz. Por lo tal, no sería como una acción correctiva. Está bien, ingeniero. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, ingeniero, creo que no tiene... A ver, estamos hablando acerca del certificado. Sí, vamos a hablar por interno a cada uno de los participantes que hayan registrado, que hayan marcado la opción del tener el certificado. Igual, mi persona, Xiomara Yoribica, les va a escribir por interno a cada uno de ustedes el día de mañana o a más tardar el día lunes para poder hacer el tema de la coordinación de entrega de certificados de aquellos que hayan marcado por obtenerlo, ¿no? El costo es de 20 soles y público en general era de 40, si no me equivoco ahorita, pero igual les voy a estar dando la información de manera interna. Y también el grupo, aquellos que han sido agregados al grupo de ISOMaster, los invitamos a unirse también porque ahí vamos a pasar información acerca no solamente de seguridad, sino también de lo que son normas ISO y diferente información, no solamente de ellos, sino también de antisobornos, ¿no? Con encargado como el ingeniero William, el ingeniero Gustavo, que son parte del equipo de ISOMaster. Bueno, habiendo culminado lo que es la capacitación, el webinar del día de hoy, agradecemos al ingeniero William por su ponencia y por el tiempo para todos los participantes y también a todos los que hayan sacado su tiempo de estar el día presente. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en otro masterclass. Muchas gracias, hasta otra oportunidad y agréguense el grupo de WhatsApp también para estar conectados y por ahí compartir seguramente mucha información con todos. Muchas gracias, buenas tardes, hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego. Gracias.